Una profesora despreció a un alumno por su ropa rota, pero lo que pasó después la sorprendió. María Sánchez llevaba más de 20 años enseñando en la escuela primaria San José. A sus 52 años, creía haberlo visto todo en el ámbito educativo. Sin embargo, aquel lunes de septiembre, cuando un nuevo alumno entró en su aula de 5º grado, no pudo evitar fruncir el ceño. El niño, de unos 10 años, se presentó como Carlos Mendoza. Su cabello oscuro estaba despeinado y sus ojos marrones miraban tímidamente al suelo. Pero lo que más llamó la atención de María fue su ropa: una camiseta desgastada con pequeños agujeros, pantalones demasiado cortos y zapatillas rotas en las puntas. «Siéntate allí, al fondo», dijo María secamente, señalando el único pupitre vacío en la última fila. Carlos asintió en silencio y se dirigió a su asiento, consciente de las miradas curiosas de sus nuevos compañeros. A medida que avanzaba la mañana, María no pudo evitar sentir una creciente irritación hacia Carlos. El niño parecía distraído, garabateando en su cuaderno en lugar de prestar atención a la lección de matemáticas. Cuando le pidió que resolviera un problema en la pizarra, Carlos se quedó paralizado, incapaz de responder. «¿Es que no has estudiado nada?», reñía María, exasperada. «Si vas a venir a la escuela, al menos podrías hacer el esfuerzo de vestirte adecuadamente y prestar atención». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Un silencio incómodo se apoderó del aula, mientras Carlos, con las mejillas enrojecidas por la vergüenza, volvía a su asiento. Durante el recreo, María observó desde la ventana cómo Carlos se sentaba solo en un rincón del patio, dibujando en la tierra con un palo. Sintió una punzada de culpabilidad, pero la alejó rápidamente. Después de todo, pensó, era responsabilidad de los padres asegurarse de que sus hijos vinieran presentables a la escuela. Los días pasaron, y María continuó tratando a Carlos con frialdad. Notó que el niño se volvía cada vez más retraído, evitando el contacto visual y hablando solo cuando se le preguntaba directamente. Sus compañeros, siguiendo el ejemplo de la maestra, comenzaron a excluirlo de sus juegos y conversaciones. Una tarde, mientras María corregía exámenes en el aula vacía, escuchó un suave golpe en la puerta. Era la señora Ramírez, la conserje de la escuela, una mujer mayor de rostro amable. «Disculpe, maestra María», dijo la señora Ramírez. «No pude evitar notar cómo trata al pequeño Carlos. ¿Puedo compartir algo con usted?». María, sorprendida por la intromisión, asintió con cautela. La señora Ramírez se sentó en uno de los pupitres y comenzó a hablar en voz baja. «Conozco a la familia de Carlos. Su padre falleció hace 6 meses en un accidente laboral. Su madre está luchando contra el cáncer y apenas puede trabajar. Carlos tiene 2 hermanas pequeñas y él se encarga de cuidarlas la mayor parte del tiempo». María sintió que se le formaba un nudo en la garganta mientras la señora Ramírez continuaba. «El otro día vi a Carlos en el supermercado. Estaba contando monedas para comprar pan y leche. Cuando me vio, trató de esconderse, avergonzado. Me partió el corazón». La maestra permaneció en silencio, procesando la información. De repente, todos los pequeños detalles que había notado pero ignorado cobraron sentido. Las ojeras bajo los ojos de Carlos, su delgadez, la forma en que guardaba cuidadosamente cada trozo de comida que no terminaba en el almuerzo. «No sabía», murmuró María, sintiendo una oleada de vergüenza y remordimiento. «A veces las apariencias engañan», dijo suavemente la señora Ramírez. «Carlos es un niño brillante, ¿sabe? Lo he visto resolver problemas de matemáticas avanzados mientras espera a que su madre salga de la quimioterapia. Pero está tan cansado y preocupado que apenas puede concentrarse en clase». María agradeció a la señora Ramírez por compartir esta información y pasó el resto de la tarde reflexionando sobre sus acciones. Se dio cuenta de cuán superficial y prejuiciosa había sido, juzgando a un niño únicamente por su apariencia, sin molestarse en conocer su historia. Al día siguiente, María llegó temprano a la escuela, determinada a cambiar las cosas. Cuando Carlos entró en el aula, cabizbajo como siempre, ella lo llamó suavemente.
«Carlos, ¿puedes venir un momento, por favor?» El niño se acercó con cautela, como si esperara otra reprimenda. Para su sorpresa, María le sonrió cálidamente. «Carlos, quiero pedirte disculpas», dijo con sinceridad. «No he sido justa contigo y lo siento mucho. Me gustaría que empezáramos de nuevo. ¿Qué te parece si te sientas aquí adelante, cerca de mi escritorio?» Los ojos de Carlos se abrieron con asombro, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras asentía. A partir de ese día, María se propuso conocer realmente a Carlos. Descubrió que, tal como había dicho la señora Ramírez, el niño tenía un talento natural para las matemáticas y una imaginación desbordante. Durante los recreos, lo animaba a unirse a sus compañeros y mediaba para que lo incluyeran en sus juegos. Poco a poco, Carlos comenzó a abrirse. Su postura encorvada se enderezó y su voz, antes apenas audible, ganó confianza. María se maravillaba al ver cómo florecía bajo un poco de atención y cariño. Un día, mientras los niños trabajaban en un proyecto de arte, María se acercó al pupitre de Carlos. El niño estaba dibujando con esmero, y cuando la maestra miró sobre su hombro, se quedó sin aliento. El dibujo mostraba a una mujer en una cama de hospital, rodeada de 3 niños. A pesar del entorno triste, todos sonreían, y un arco iris brillante llenaba el fondo. «Es hermoso, Carlos», dijo María suavemente. «¿Es tu familia?» Carlos asintió. «Sí, maestra, es mi mamá en el hospital, pero no estamos tristes porque sabemos que se va a poner mejor. Y mire, aquí estoy yo cuidando a mis hermanitas». María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Eres un niño muy valiente y cariñoso, Carlos. Tu madre debe estar muy orgullosa de ti». El rostro de Carlos se iluminó con una sonrisa radiante. «Gracias, maestra. Sabe, usted me recuerda un poco a ella. Siempre me dice que no importa lo difícil que sean las cosas, siempre hay que seguir adelante y ser amable con los demás». Esas palabras tocaron profundamente a María. Se dio cuenta de que Carlos le había enseñado una lección más valiosa que cualquiera que ella hubiera impartido en sus años de docencia. Inspirada por la resiliencia y bondad de Carlos, María decidió tomar medidas para ayudar no solo a él, sino a otros estudiantes que pudieran estar enfrentando dificultades similares. Organizó una reunión con el director y propuso crear un programa de apoyo para familias en situaciones difíciles. El director, impresionado por la pasión de María, aprobó la idea. Pronto, la Escuela Primaria San José lanzó una iniciativa que incluía un banco de uniformes y útiles escolares donados, clases de apoyo gratuitas después de la escuela y un comedor comunitario que proporcionaba almuerzos nutritivos a los estudiantes que lo necesitaran. Carlos y su familia fueron de los primeros beneficiarios del programa. María ayudó personalmente a coordinar el cuidado de las hermanas pequeñas de Carlos después de la escuela, lo que le permitió al niño concentrarse más en sus estudios y tener un poco de tiempo para ser simplemente un niño. A medida que pasaban las semanas, María notó un cambio no solo en Carlos, sino en toda la clase. Los estudiantes, siguiendo el ejemplo de su maestra, se volvieron más comprensivos y solidarios entre sí. Las burlas y exclusiones disminuyeron, reemplazadas por un espíritu de compañerismo y apoyo mutuo. Un día, mientras observaba a sus alumnos trabajar en grupos, María se sorprendió al ver a Carlos liderando una discusión sobre un problema de matemáticas complejo. Sus compañeros lo escuchaban con atención, asintiendo y haciendo preguntas. El niño tímido y retraído que había entrado en su clase meses atrás se había transformado en un estudiante confiado y respetado por sus pares. Esta transformación no pasó desapercibida para los otros maestros y el personal de la escuela. María comenzó a recibir elogios por el cambio positivo en su clase, pero ella siempre redirigía el mérito hacia sus estudiantes, especialmente hacia Carlos. Una tarde, mientras María guardaba sus cosas para irse a casa, notó que Carlos se había quedado rezagado en el aula. El niño se acercó a su escritorio con algo escondido detrás de la espalda. «Maestra María», dijo con una mezcla de nerviosismo y emoción, «quería darle algo». Carlos extendió sus manos,
revelando un pequeño paquete envuelto en papel de periódico, decorado con dibujos coloridos. María lo abrió con cuidado y encontró dentro una figura de arcilla pintada a mano. Representaba a una mujer sosteniendo un libro, rodeada de niños sonrientes. «Lo hice en clase de arte», explicó Carlos. «Es usted enseñándonos. Quería agradecerle por todo lo que ha hecho por mí y por los demás». María sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Abrazó a Carlos, sin importarle que las lágrimas corrieran por sus mejillas. «Gracias, Carlos», dijo con voz entrecortada. «Este es el regalo más hermoso que he recibido en toda mi carrera». Mientras veía a Carlos salir del aula con una sonrisa en el rostro, María reflexionó sobre el increíble viaje que habían recorrido juntos. Lo que había comenzado como un prejuicio basado en la apariencia, se había transformado en una lección de vida sobre la compasión, la resiliencia y el poder de la educación para cambiar vidas. Esa noche, al colocar la figura de arcilla en un lugar de honor en su estantería, María se hizo una promesa. Nunca más juzgaría a un estudiante por su apariencia o circunstancias. En cambio, se esforzaría por ver el potencial en cada niño que entrara en su aula, sin importar cuán desafiantes fueran sus circunstancias. Los meses siguientes trajeron más cambios positivos a la vida de Carlos y su familia. La madre de Carlos respondió bien al tratamiento, y aunque aún tenía un largo camino por recorrer, su salud estaba mejorando gradualmente. María se mantuvo en contacto cercano con la familia, ofreciendo apoyo y aliento siempre que podía. El programa de apoyo escolar que María había iniciado comenzó a dar frutos más allá de lo esperado. Otros maestros se involucraron, aportando sus propias ideas y recursos. La escuela se convirtió en un modelo a seguir en la comunidad, atrayendo la atención de los medios locales y de otras instituciones educativas que buscaban replicar su éxito. A medida que se acercaba el final del año escolar, María se dio cuenta de que su perspectiva sobre la enseñanza había cambiado fundamentalmente. Ya no se trataba solo de impartir conocimientos académicos, sino de nutrir el espíritu y el potencial de cada estudiante. Un día, mientras preparaba su informe de fin de año, María se detuvo a mirar por la ventana del aula. En el patio, vio a Carlos jugando alegremente con sus compañeros. Su ropa, aunque todavía modesta, estaba limpia y le quedaba bien, pero lo que más la impresionó fue la confianza y la alegría que irradiaba el niño. En ese momento, María comprendió que había recibido tanto como había dado. Carlos y sus experiencias le habían enseñado lecciones invaluables sobre la empatía, la perseverancia y el verdadero significado de la educación. Mientras observaba a sus estudiantes, María se preguntó qué les depararía el futuro. ¿Qué caminos tomarían Carlos y sus compañeros? ¿Cómo les habrían afectado las experiencias de este año? María continuó observando a sus alumnos jugar en el patio, reflexionando sobre el increíble viaje que habían compartido durante el año escolar. Mientras los veía reír y correr, se dio cuenta de que cada uno de ellos tenía una historia única, desafíos que enfrentar y sueños por cumplir. Se prometió a sí misma que en los años venideros siempre se esforzaría por ver más allá de las apariencias y buscar el potencial en cada estudiante que cruzara el umbral de su aula. El último día de clases llegó más rápido de lo que María esperaba. Mientras sus alumnos de quinto grado se preparaban para pasar a la escuela secundaria, organizó una pequeña ceremonia de graduación. Los padres fueron invitados y el aula se llenó de emoción y anticipación. Cuando llegó el turno de Carlos de recibir su diploma, María notó que su madre estaba sentada en la última fila, pálida pero sonriente, con sus dos hijas pequeñas a su lado. La mujer había insistido en asistir a pesar de su debilidad, determinada a no perderse este momento importante en la vida de su hijo. Al entregar el diploma a Carlos, María no pudo contener las lágrimas. «Estoy muy orgullosa de ti, Carlos», le dijo en voz baja. «Has superado tantos obstáculos y has crecido tanto. Sé que harás grandes cosas en la vida». Carlos, con los ojos brillantes de emoción, abrazó a su maestra. «Gracias por creer en mí, maestra María», susurró. «Nunca lo olvidaré». Después de la ceremonia,
Mientras los estudiantes se despedían entre abrazos y promesas de mantenerse en contacto, la madre de Carlos se acercó a María. «Maestra», dijo con voz temblorosa, «no tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por mi hijo. Cuando Carlos llegaba a casa hablando de usted y de cómo lo ayudaba, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Saber que alguien más cuidaba de él me dio fuerzas para seguir luchando». María tomó las manos de la mujer entre las suyas. «Su hijo es un niño extraordinario», respondió. «Me ha enseñado más de lo que yo podría haberle enseñado jamás. Tienen mucho de qué estar orgullosos». Mientras la familia de Carlos se alejaba, María sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que extrañaría a estos niños, pero también estaba emocionada por lo que el futuro les depararía. Los años pasaron, y María continuó enseñando con renovada pasión y propósito. El programa de apoyo que había iniciado siguió creciendo, beneficiando a innumerables familias en la comunidad. Cada nuevo grupo de estudiantes traía sus propios desafíos y alegrías, y María se esforzaba por ver el potencial único en cada uno de ellos. Un día, casi 10 años después de que Carlos se graduara, María recibió una invitación inesperada. Era para la ceremonia de graduación de la Universidad Nacional y venía acompañada de una nota escrita a mano. «Querida maestra María, han pasado muchos años, pero nunca he olvidado la diferencia que hizo en mi vida. Me complace invitarla a mi graduación universitaria. No habría llegado hasta aquí sin su apoyo y orientación en aquellos días difíciles. Con cariño, Carlos Mendoza». María sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y emoción. Recordó al niño tímido con ropa gastada que había entrado en su clase hace tantos años y se maravilló de lo lejos que había llegado. El día de la graduación, María se sentó entre la multitud de padres y familiares orgullosos. Cuando llamaron el nombre de Carlos, lo vio caminar con confianza a través del escenario para recibir su diploma. Sus ojos recorrieron la audiencia hasta que la encontraron y una gran sonrisa iluminó su rostro. Después de la ceremonia, Carlos corrió hacia María, aún vistiendo su toga y birrete. La abrazó con fuerza y por un momento, María vio al niño que había sido. «Lo logré, maestra María», dijo Carlos con la voz llena de emoción, «y gran parte de esto es gracias a usted». María sonrió a través de las lágrimas. «Siempre supe que lo lograrías, Carlos. Estoy tan orgullosa de ti». Carlos la llevó a conocer a su familia. Su madre, ahora libre de cáncer, radiaba salud y felicidad. Sus hermanas, ya adolescentes, la saludaron con cariño, recordando las veces que María las había cuidado después de la escuela. «Carlos nos ha hablado tanto de usted a lo largo de los años», dijo la madre. «Siempre dice que fue usted quien le enseñó que las circunstancias no definen quién eres, sino lo que haces con ellas». María se sintió abrumada por la emoción. «Carlos y todos ustedes me enseñaron mucho más a mí», respondió. «Me enseñaron sobre la resiliencia, la compasión y el poder de la educación para cambiar vidas». Mientras charlaban, Carlos compartió sus planes para el futuro. Había sido aceptado en un programa de posgrado en educación y planeaba convertirse en maestro. «Quiero hacer por otros niños lo que usted hizo por mí, maestra María», explicó. «Quiero ser ese maestro que ve más allá de las apariencias y ayuda a los estudiantes a alcanzar su potencial». María sintió que su corazón se llenaba de una alegría indescriptible. El ciclo se estaba cerrando de la manera más hermosa posible. En los años siguientes, María y Carlos mantuvieron un contacto cercano. Ella lo asesoró durante sus estudios de posgrado y su primera experiencia como maestro. Carlos, por su parte, continuó inspirándola con su dedicación y compasión hacia sus propios estudiantes. 5 años después de su graduación universitaria, Carlos fue nombrado director de una escuela primaria en un barrio de bajos recursos. Lo primero que hizo fue implementar un programa de apoyo similar al que María había creado años atrás. Un día, María recibió otra invitación de Carlos. Esta vez era para la inauguración de una nueva ala en su escuela, dedicada a programas de apoyo para estudiantes y familias necesitadas. La sorpresa llegó cuando leyó el nombre que se le daría a esta nueva instalación:
Centro de Apoyo Educativo María Sánchez. Con lágrimas en los ojos, María asistió a la ceremonia de inauguración. Mientras Carlos daba su discurso, no pudo evitar pensar en lo lejos que habían llegado ambos desde aquel primer día en que él entró en su aula con ropa gastada y zapatos rotos. Hoy inauguramos este centro en honor a una mujer extraordinaria, dijo Carlos, su voz llena de emoción. Una maestra que me enseñó que la educación es mucho más que libros y exámenes. Me enseñó que cada estudiante tiene un potencial ilimitado, sin importar de dónde venga o qué desafíos enfrente. María Sánchez no solo fue mi maestra, fue mi mentora, mi inspiración y en muchos sentidos, mi salvadora. María, sentada en la primera fila, sentía que su corazón iba a estallar de orgullo y alegría. Carlos continuó. Este centro es un testimonio de su legado. Aquí seguiremos su ejemplo, viendo el potencial en cada niño, apoyando a las familias que luchan y creando un espacio donde la educación pueda verdaderamente transformar vidas. Después de cortar la cinta, Carlos llevó a María a recorrer el centro. Había aulas para clases de apoyo, una biblioteca bien surtida, una sala de computación y hasta un pequeño consultorio médico. En cada esquina, María veía reflejada la visión que había nacido en su corazón tantos años atrás. ¿Qué te parece? Component Placement, preguntó Carlos con una mezcla de orgullo y nerviosismo en su voz. María tomó las manos de Carlos entre las suyas, tal como lo había hecho con su madre el día de su graduación de primaria. Es más de lo que jamás hubiera podido imaginar, dijo con voz entrecortada por la emoción. Carlos, has tomado una pequeña semilla de esperanza y la has convertido en un árbol fuerte que dará frutos por generaciones. Esa noche, mientras María se preparaba para dormir, reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida como educadora. Recordó a todos los estudiantes que habían pasado por su aula a lo largo de los años, los desafíos, los triunfos, las lecciones aprendidas. Pensó en aquel día lejano, cuando había juzgado a Carlos por su apariencia, y cómo ese error inicial se había convertido en el catalizador de un cambio profundo, no solo en su forma de enseñar, sino en su forma de ver el mundo. Con una sonrisa en los labios, María cerró los ojos, agradecida por la oportunidad que había tenido de tocar tantas vidas y, a su vez, de ser tocada y transformada por ellas. A la mañana siguiente, María se despertó con una nueva energía y propósito. Aunque estaba oficialmente jubilada de la enseñanza en el aula, se dio cuenta de que su trabajo estaba lejos de terminar. Decidió ofrecerse como voluntaria en el centro de apoyo educativo que llevaba su nombre, determinada a seguir marcando la diferencia en la vida de los niños y sus familias. Durante los años siguientes, María se convirtió en una presencia querida y respetada en el centro. Compartía su experiencia con los jóvenes maestros, ofrecía apoyo emocional a los padres que luchaban y, lo más importante, continuaba viendo el potencial único en cada niño que cruzaba las puertas del centro. Un día, mientras ayudaba a una niña con sus tareas de matemáticas, María notó que la pequeña parecía distraída y triste. Con gentileza, le preguntó si algo andaba mal. La niña, con lágrimas en los ojos, confesó que su familia estaba pasando por momentos difíciles y que se sentía avergonzada de venir a la escuela con ropa vieja y zapatos rotos. María sintió que su corazón daba un vuelco, recordando vívidamente a Carlos y su propia reacción inicial hacia él, tantos años atrás. Con una sonrisa cálida, María tomó las manos de la niña entre las suyas. «Déjame contarte una historia», comenzó, «sobre un niño valiente que enfrentó desafíos similares y cómo eso lo llevó a hacer grandes cosas». Mientras relataba la historia de Carlos, omitiendo nombres pero compartiendo los detalles importantes, María vio cómo los ojos de la niña se iluminaban con esperanza y determinación. «¿Y qué pasó con ese niño?», suingió la pequeña, completamente cautivada por la historia. María sonrió. «Bueno, ese niño creció y se convirtió en el director de esta escuela. Creó este centro para ayudar a niños como tú a alcanzar sus sueños, sin importar los obstáculos que enfrenten». Los ojos de la niña se abrieron con asombro. El director Carlos era ese niño.
«¡Wow! Así es», asintió María. «Y quién sabe, tal vez algún día tú también harás grandes cosas y ayudarás a otros niños como él lo hizo». A partir de ese día, María notó un cambio en la niña. Venía al centro con más confianza, se esforzaba más en sus estudios y hasta comenzó a ayudar a otros niños con sus tareas. Semanas más tarde, Carlos se acercó a María con una sonrisa. «He notado un gran cambio en Lucía», dijo, refiriéndose a la niña. «Su maestra dice que su rendimiento ha mejorado mucho y que parece más feliz. ¿Tienes algo que ver con eso?». María sonrió misteriosamente. Digamos que le conté una historia inspiradora sobre un niño muy especial. Carlos la miró con curiosidad, pero no presionó más. En cambio, dijo: «Sabes, a veces me pregunto cuántas vidas has tocado sin siquiera darte cuenta. ¿Cuántos Carlos han pasado por tus manos y han sido inspirados a ser mejores?». María sintió que se le humedecían los ojos. «Y yo me pregunto cuántas vidas tocarás tú y todos los niños que pasen por este centro. Es como una onda en el agua, Carlos. Nunca sabemos hasta dónde llegarán los efectos de nuestras acciones». Esa noche, mientras María se preparaba para dormir, reflexionó sobre la conversación con Carlos y la transformación de la pequeña Lucía. Se dio cuenta de que, aunque ya no estaba en un aula tradicional, seguía siendo una maestra en el sentido más profundo de la palabra. Cada día en el centro era una oportunidad para inspirar, para guiar, para ver más allá de las apariencias y nutrir el potencial que yacía dentro de cada niño. Y cada niño que ayudaba, cada familia que apoyaba, era una semilla plantada para un futuro mejor. María se durmió con una sonrisa en los labios, agradecida por el camino que la vida le había trazado y emocionada por lo que aún estaba por venir. Los años continuaron pasando, y el Centro de Apoyo Educativo María Sánchez se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad. Más y más familias acudían en busca de ayuda, y el centro crecía para satisfacer sus necesidades. María, aunque envejecía, mantenía el mismo espíritu y pasión por la educación que la había definido durante toda su carrera. Se convirtió en una figura querida no solo para los niños, sino también para los padres y los jóvenes maestros que buscaban su consejo y orientación. Un día, mientras celebraban el 10º aniversario del centro, Carlos reunió a todo el personal y los estudiantes en el patio. María, sentada en un lugar de honor, observaba con curiosidad. «Hoy», comenzó Carlos, «no solo celebramos 10 años de este maravilloso centro, también celebramos a la mujer que lo inspiró todo». Se volvió hacia María con una sonrisa. «Maestra María, su compasión, su visión y su inquebrantable fe en el potencial de cada niño han tocado más vidas de las que jamás sabremos. Hoy queremos honrar ese legado». Con esas palabras, Carlos descubrió una placa en la pared del edificio. María leyó, con lágrimas en los ojos: «En honor a María Sánchez, cuya visión de una educación inclusiva y compasiva ha transformado innumerables vidas. Que su ejemplo nos inspire a todos a ver el potencial en cada niño y a nunca dejar de creer en el poder transformador de la educación». Uno por uno, estudiantes pasados y presentes, padres y maestros, se acercaron a María para compartir cómo ella había impactado sus vidas. Lucía, ahora una adolescente confiada a punto de graduarse,